podamos entender qué es el Evangelio. Porque si nosotros no podemos entender qué es el Evangelio, porque el Evangelio no es simplemente el principio, no es simplemente, me predicaron el Evangelio y listo, sino el Evangelio es aquello que está en la vida de cada creyente hasta que un día sea llamado a la presencia del Señor. Así que es importante que nosotros podamos entender el Evangelio. Y como somos una iglesia local, la semana pasada estuvimos viendo la importancia del poder comprometerse con una iglesia local, que es lo que muchos de nosotros hemos hecho y muchos de nosotros estamos en camino a hacer. Del por qué es importante que nosotros como miembros de una iglesia podamos comprometernos. Pero a su vez habíamos visto a grandes rasgos también qué era la disciplina y cómo debía aplicarse la disciplina en la iglesia. Y cuánta importancia tenía la disciplina en la iglesia, así como la disciplina en nuestros hogares es importante en la iglesia de la misma manera, y es más, con mucha más razón, porque ya no estamos hablando de una familia nomás, sino de la familia en Cristo, y es Cristo quien ha dejado las normas por las que la iglesia debe regirse. Y es la Biblia la que nos muestra cómo se debe ejercer disciplina. Y en esta mañana, hermanos, como ustedes ven el título, este sería la última semana que vamos a hablar de esas marcas de una iglesia sana. Y vamos a hablar acerca del discipulado y del liderazgo bíblico. Vamos a ver estas perspectivas. Y vamos a ver cómo el discipulado debe ser algo que esté inmerso en la misma iglesia. Que no se trata de, vamos a ver 3 pasos para el discipulado efectivo, vamos a ver 5 pasos para que seas un buen discípulo. No, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que es el discipulado. Entonces, así que en primer lugar, una iglesia saludable es una iglesia compuesta de verdaderos discípulos de Cristo. De discípulos de Cristo. Y sobre este primer punto voy a intentar contestar 2 preguntas que son indispensables entender en nuestras propias vidas. La primera es, ¿qué es un discípulo? O sea, ¿por qué se les decía a los 12? Porque había más, pero principalmente a los 12 que acompañaban a Jesús, los discípulos de Cristo. ¿Por qué se les decía? ¿Cómo? La segunda pregunta, ¿cómo debería ser un discipulado bíblico? Y vamos a intentar en esta mañana contestar estas 2 preguntas. Vamos pues entonces con la primera de estas 2 preguntas. Ahora, primero tenemos que aprender el concepto. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es el discipulado? Según el diccionario de la lengua española, un discípulo es, en sus 2 definiciones, primero, una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Otra vez, apréndanse este concepto. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Esa es O sea que un discípulo es como un alumno, entonces. Es como un alumno, sí, vale decir como un alumno. ¿Por qué? ¿Qué le decían al Señor Jesús? Maestro. Entonces, pero obviamente no vamos a entender esto de la hermana Marcela es una maestra, por ejemplo. Pero no lo vamos a entender en ese punto porque el concepto es totalmente diferente. El concepto es totalmente diferente. La hermana no convive con sus alumnos, no pasa tiempo más que en la escuela con los alumnos, pero es diferente. Hermano, disculpe, ¿podría repetir de nuevo? Otra vez, les repito. El primer concepto que tenemos de discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Gracias. Ese es un concepto básico. La segunda definición es, un discípulo es una persona que sigue la opinión de una escuela de pensamiento, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. En el tiempo antiguo había 2 escuelas de pensamiento. Una era Hinosh
y la otra no me acuerdo, pero eran dos escuelas de pensamiento que generalmente los judíos seguían. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que es un pensamiento sobre el cual yo puedo basar cierta enseñanza, aunque ese pensamiento haya sido en la antigüedad. Y aunque, hermanos, debemos reconocer, y esto quiero ser claro, el diccionario de la lengua española no está inspirado por Dios. Sin embargo, nos ayuda a entender este concepto básico. Es importante que diferenciemos entre tres roles diferentes cuando hablamos de discípulo. Primero, hay un rol que es el de maestro. Otro rol que es el de discipulador. Y el tercero es de discípulo. Explico. Nosotros somos discípulos de Cristo. Él es el único maestro. Todo lo que nosotros, cuando nosotros vemos la gran comisión que dice, ir y hacer discípulos, enseñándoles, ¿qué dice? Todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, el maestro por excelencia es solamente Cristo. No hay otro maestro. Como cristianos nosotros podemos reconocer simplemente a Cristo como maestro, y eso es importante entender. Ahora, en el primer papel, los discípulos, estos 12 hombres que recibieron esta comisión, bueno, estos 11 hombres que recibieron esta comisión, fueron los primeros discipuladores, fueron aquellos primeros que comenzaron a hablar de lo que Cristo había enseñado y qué es lo que había traído, cuál era el mensaje que Cristo había venido a traer para la humanidad. Y así vemos cómo el evangelio fue expandido, y esas personas que aprendieron a su vez enseñaron, y aquellos que aprendieron a su vez enseñaron, y aquellos que a su vez aprendieron enseñaron. Así hasta nuestros días el discipulado se va repitiendo. En muchos casos somos discipuladores, pero a la vez nunca perdemos el sentido de ser discípulos, porque constantemente vamos aprendiendo. No sé a cuántos les ha pasado que estás leyendo una parte de la Biblia y dices, wow, Señor, nunca lo había entendido así. O estás escuchando una prédica y escuchas al expositor de la palabra y dices, wow, gracias, Señor. Gracias, porque hay una claridad y yo no entendía esto de esta manera. Entonces, constantemente estamos siendo discipulados, y hay un propósito también de ser discipuladores. Este es el propósito. Entonces, somos discípulos ante todo, como somos cristianos. Aunque es necesario que contemos con la ayuda de diferentes maestros, diferentes hermanos que nos enseñan la palabra de Dios, otra vez recalco que el único maestro es Cristo. Entonces, hermanos, vamos a pasar de lo que es el simple diccionario, porque esa fue una definición del diccionario, a lo que dice la palabra de Dios, que es lo que nos muestra la palabra de Dios, para nosotros poder entender los roles que tenemos como discípulos. Pero antes, un dato que me pareció sorprendente, me pareció bastante sorprendente, tengo que reconocer. Dice que solamente la palabra discípulo y sus variantes se encuentran 269 veces en el Nuevo Testamento. 269 páginas. Ahora, sin contar, ojo, otras palabras que tienen la misma raíz, como aprender, entender, crecer, que tienen de alguna manera relación con el ser discípulos. Entonces, si nosotros contamos todo esto, son exactamente 269 veces que se repiten estas cosas. 269 veces solo la palabra discípulo, con ese sentido. Pero si nosotros le sumamos las otras palabras, son 299 veces, casi 300 veces. Ahora, hermanos, todas estas sumadas nos hacen pensar en algo, de que el tema del discipulado realmente es algo importante. Pero lastimosamente no es muchas veces enseñado en las iglesias. No se entiende como la Biblia dice que debería entenderse.
Y a veces, como les decía al principio, muchas veces entendemos, no, 3 pasos para ser un buen discípulo, 5 pasos para ser un buen discipulador o algo así. Hermanos, esto se trata de una vida constante, de crecimiento y enseñanza. Porque yo voy creciendo, pero a la vez, cuando yo voy creciendo, voy enseñando. Ese es el sentido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se habla mucho del discipulado? Y muchos piensan que es porque se ha perdido el sentido de la palabra discípulos. Recordemos que antes se les llamaba discípulos a los seguidores de Cristo. Pero dice que en Antioquía, ¿sí? ¿Estoy bien? En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a manera de burla, porque dice que esos hombres que hablaban de Cristo se parecían tanto a Cristo que los comenzaron a llamar de manera burlona cristianos. Ahora, eso se fue, cuando yo me identifico, yo no me identifico como un discípulo de Cristo, yo me puedo identificar, yo soy cristiano, yo soy creyente, puedo decir, yo uso estas palabras. Pero hermanos, la verdad es que va más allá del hecho de que simplemente haya cambiado el hecho de que antes eran discípulos y hoy son cristianos. Creo la razón principal es que hemos perdido el sentido de lo que es un verdadero discípulo. Ahora cualquiera se puede llamar cristiano. Hace unos días hablando con una compañera de trabajo que viene de un país musulmán. Y ella me pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo también, me dice. Ok. Yo la veo, Y claro, o sea, si nosotros pensamos en esto y realmente entendemos lo que es el verdadero cristianismo, yo puedo decirme cristiano, pero vivir contrariamente a lo que Cristo ha dejado en su palabra para que yo viva. Ahora, el problema no es que ya no nos llamemos entonces discípulos, el problema es que no nos vemos como discípulos, no nos sentimos como discípulos, no vivimos como discípulos y no nos levantamos todos los días con la intención de ser discípulos. Yo no me levanto todos los días y digo, Roberto, o póngale el nombre que usted quiera, póngale su nombre, eres un discípulo de Cristo, no te olvides. Vive como un discípulo de Cristo. Muestra a Cristo. Hay una canción preciosa de la Ivy que dice, muestra a Cristo. Ese debería ser nuestro afán todos los días, de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es las siguientes cosas. Un discípulo de Cristo es alguien que conoce al Señor Jesucristo. Otra vez repito, un discípulo de Cristo es alguien que conoce al Señor Jesucristo. Si conocemos, ¿cómo vamos a ser? Si no conocemos, ¿cómo vamos a ser discípulos? Entonces, no vamos a poder ser efectivamente discípulos. Me explico. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos conocer de qué estamos hablando. ¿Cómo puedo decir que soy discípulo de Cristo si no sé qué quiere Cristo de mí, de mi propia persona? Porque yo puedo mirar al hermano Patricio, al hermano Alexia, a la hermana Patricia y decir, como que no se ven tan discípulos. Pero cuando veo mi propia vida, muy posiblemente tampoco yo. Entonces yo debo conocer de manera profunda quién es Cristo. Tenemos que conocerle, tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él como nuestro Salvador. Y cada cosa que nosotros leemos en su palabra, tomarla como esa verdad dicha por el Dios infalible. Un discípulo de Cristo es alguien que sigue a Cristo, es alguien que aprende de Cristo, es alguien que se parece a Cristo. Y esto es importante, hermanos. Porque muchas veces decimos ser cristianos, lastimosamente no nos parecemos en nada a Cristo. Recuerden lo que acabo de decirles. La primera vez que se dijo a cristianos, a los discípulos, fue en un lugar donde se lo hizo
de manera burlona, porque estas personas se parecían tanto a Cristo que comenzaron a decirle cristianos, que quiere decir pequeños cristos. Esa sería una interpretación sencilla. Pequeños cristos, mira los cristitos, algo así. Pero la burla era real, porque ellos se parecían a Cristo, vivían como Cristo, hablaban como Cristo. Ahora, lastimosamente, las burlas continúan. ¿Por qué? Porque aquellos que se llaman cristianos, desgraciadamente, no se parecen a Cristo, no viven como Cristo, no aprenden de Cristo. Entonces, todo esto es a lo que deberíamos apuntar, deberíamos buscar ser verdaderos discípulos de Cristo. Piensen por un momento en aquellos primeros discípulos. Enseguida nos vamos a poder dar cuenta de que todas las palabras que ellos habían aprendido del Señor Jesús habían comenzado a ser aplicadas en las vidas de los creyentes. Si nosotros nos damos cuenta, ¿quiénes eran los discípulos? ¿A quiénes llamó Jesús? ¿Fueron hombres doctos? ¿Fueron teólogos de ese tiempo? ¿Fueron personas instruidas? No, definitivamente no. Y el Señor Jesús en un versículo dice que a lo vil y a lo despreciable del mundo vino a llamar. Y en ese grupo de vil y despreciable estamos nosotros también. Nosotros deberíamos vernos de esta manera, que no hay nada bueno en nosotros. Ahora, si nosotros pensamos otra vez, ¿qué es lo que pasó con estos primeros discípulos? Después de que creyeron en Él, aquel como el Mesías que había sido prometido tanto al pueblo de Israel, ahora habían llegado a creer en ese Jesús de Nazaret. Ellos pusieron su fe en Él. Quizás al principio su fe no era tan fuerte, quizás ellos tenían ciertas dudas, y nosotros vemos a lo largo de los evangelios como muchas veces ellos estaban dubitantes como discípulos, pero reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Recordemos como Pedro dice, ¿y quién dicen que soy? ¿Y ustedes qué creen que? ¿Quién dicen que soy yo? Perdón. Y tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Esa fue la revelación. Creyeron como Mesías, pero después estos discípulos se convirtieron en seguidores de Jesús. Vivieron esos 3 años con Jesús, noche y día. Comenzaron a caminar con Él, comenzaron a viajar con Él, comenzaron a gozar y experimentar los milagros que Él hacía. Pero a su vez ellos aprendían. El Señor constantemente estaba enseñándoles y ellos estaban a sus pies, que era el método en el que se enseñaba en ese tiempo, aprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos iban a continuar la labor que Cristo había empezado. Hermanos, ellos escucharon sus enseñanzas, presenciaron sus milagros y sus señales, vieron su carácter, vieron la integridad con la que Él hablaba. Incluso las personas que lo escuchaban hablar decían, no habla como los religiosos de este tiempo, Él habla con autoridad. Eso decían las personas que no le conocían. Y cuando se les dio la gran comisión, ellos hablaron de Cristo, ellos vivieron para Cristo. Y hermanos, casi todos, a excepto de Juan, todos acabarían dando su vida por Cristo. Amén. Entonces, si nosotros podemos reflejar nuestras vidas con aquellos primeros discípulos, ¿cómo estamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos? El verdadero discipulado bíblico no simplemente es un ejercicio meramente intelectual para que se implante en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que ser discípulos prácticos. Tenemos que vivir el discipulado. Tenemos que vivir como vivieron aquellos primeros discípulos. Recuerden que cuando el Espíritu Santo, estos hombres cambiaron radicalmente. Nosotros vemos, y esto a mí me sorprende siempre, vemos en los evangelios a los discípulos dubitantes, vemos discípulos flojos que se dormían cuando iban a orar. Pero hermanos, después de la venida del Espíritu Santo, vemos cómo esos hombres cambiaron en Hechos de los Apóstoles. Vemos una iglesia totalmente diferente, discípulos totalmente diferentes,
siendo impulsados a poder predicar la palabra de Dios, plantando iglesias, sufriendo por Cristo, pero cumpliendo la gran comisión que habían sido, de la cual habían sido partícipes y se les había encomendado. Hermanos, ser cristiano jamás es suficiente. Nosotros debemos apuntar a ser discípulos de Cristo. Y es importante cuando nosotros vemos el discipulado bíblico, vemos cómo deberíamos vernos como creyentes. Entonces seguimos con la pregunta, ¿cómo debería ser un discípulo bíblicamente hablando? ¿Cómo se ve? ¿Cómo respaldamos las palabras que acabo de decirles? Entonces, para contestar esta segunda pregunta, quisiera por favor que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Tito. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí ténganlo abierto ahí para que podamos ver y evidenciar que la palabra de Dios nos da no solo el qué, sino el cómo. Y esto es importante porque nosotros podemos dar a nuestros hijos cierta instrucción, pero no les damos el cómo hacerlo. Así que, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos da una descripción de cómo debería ser el discípulo, de lo que debería ser en Cristo. ¿Has dicho segunda de Tito? No, Tito 2. Tito 2. Tito 2. Segunda de Tito, ese es un libro apócrifo, hermano. Es el libro San Patricio. Ese es el libro de San Patricio. Entonces, acá, hermanos, en estos pasajes del capítulo 2 de Tito, vamos a resumir 5 características de cómo debería verse un discípulo de Cristo, de cómo debería diferenciarse un discípulo de Cristo. En primer lugar, el discípulo bíblico es un discípulo que se basa en la enseñanza. La enseñanza es fundamental. No es lo único, pero la enseñanza es la base. Yo no puedo decirme discípulo de Cristo, y otra vez voy al punto que habíamos tocado anteriormente, si no sé qué es lo que Cristo ha enseñado. Por eso es importante que nosotros busquemos constantemente en la palabra de Dios sabiduría. Dice que Dios ha dejado esto. Vayan al 2, pero no vamos a leer precisamente ahora en específico todo el 2. Sin la enseñanza no puede haber discipulado. De hecho, aquí Pablo está enseñando a Tito cómo él, como pastor, tiene que enseñar a la iglesia, tiene que enseñar a los hermanos. Nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, ¿sí lo encontraron? Sí. Versículo 2, ¿qué dice? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora aquí debemos recordar, no está hablando de ancianos como líderes de la iglesia, sino personas de edad. Pablo le dice, Tito, tienes que enseñar, tienes que educar a los hermanos mayores, que tienen que vivir de tal manera que puedan reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Eso es lo que le está diciendo. Hermano, Tito tenía una comisión. disculpa, pero el primero te dice, pero tú hablas de lo que está de acuerdo Versículo con la 2. sana doctrina. No, le estoy diciendo el primero. O sea, Otra vez. ¿Qué conexión hay Sí, entre el primero y el El segundo? primero. Ajá. porque dice, pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el versículo 2. Sí, que debe ser No, el una primero, enseñanza. el uno. El Es el uno. uno. Ella te está versículo preguntando uno. qué conexión hay entre el 1 y el 2 para decirle cuál es la sana doctrina. Ajá, ya. Es lo que te Ahí dice. vamos, hermana, ahí vamos. Eso es que era el primero. No se preocupe, no se Caliente, preocupe. caliente. Estoy aquí, ya. El versículo 2, o sea, está hablando, ahí vamos a ver después, vamos a retroceder un poquito y vamos a ver cuál era la comisión que Pablo le da Tito. a Tito, porque estaban pasando cosas extrañas en la iglesia de Creta, precisamente. Ya, entonces Pablo le dice a Tito, tienes que hacer esto con los hermanos ancianos. Y él era un joven, era joven, relativamente joven cuando él recibió esta comisión de Pablo. Tito tenía que enseñar, le dice, tienes que enseñar también a las hermanas mayores.
versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, sean reverentes en cómo se conduce. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Lo que le está diciendo Pablo es, hermanos, no sé, tal vez eran borrachos esos comentarios, hermanos. Tal vez no las conocí, hermanos. Solo tengo 53 años, no soy tan antiguo. Hermanos, ¿qué le está diciendo? Pablo, enséñales estas cosas. Enséñales estas cosas. Y otra vez, nos damos cuenta que él debía corregir cosas que muy posiblemente estaban pasando. Posiblemente las hermanitas eran bien buenas para el copete, no lo sabemos. Pero menciona esto, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, no del mal, digámoslo así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y hermanos, esto es muy importante. Hermanos, tengo que reconocer, antes en otra iglesia donde íbamos había reuniones de varones y mujeres. Y hermanos, esas reuniones lastimosamente eran una quejadera. No, mi marido es así, y mi marido es así, y boom, sacaban los trapitos al sol. Y lo mismo con los hombres. Hermanos, las hermanas, mujeres, ancianas, dice acá, pero ancianas podemos decir plus 30 o plus 40, deberían enseñar a las más jóvenes. Ese es el propósito. Le está diciendo que enseñen a las jóvenes cómo, ¿qué dice? Jóvenes, cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, eran cosas importantes. Versículo 6 dice, 5. el 6, pasemos al 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. O sea, no simplemente era la enseñanza para los mayores varones, para las mayores mujeres, para las jóvenes mujeres, era para los jóvenes varones también. También tienes que enseñar a los siervos y a los esclavos, Tito. Eso le estaba diciendo Pablo a Tito. Versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hermanos, en estos pocos versículos, porque si leemos hay mucha más enseñanza, pero no quiero enfocarme tanto en darle paso a paso, sino que nosotros podamos entender cuál era el propósito. Hermanos, no podemos ser discípulos, no podemos discipular sin tener una clara enseñanza fiel de la palabra. Ahora, hermanas, especialmente las hermanas, yo quiero hacer un énfasis en esto, y también los hermanos, por supuesto. Cuando nosotros enseñamos a los más jóvenes, no podemos enseñarles con nuestras experiencias. O sea, porque muchas veces nuestras experiencias pueden ser buenas y pueden servir como ejemplos, sí. Pero, como hemos venido viendo los días viernes, debemos guiarlos hacia la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque sí, definitivamente nuestros hijos dicen, pero ¿por qué me cuentas? Que cuando tú eras joven, estos tiempos son otros. Pero definitivamente hay una necesidad que nosotros podamos enseñar a los jóvenes, a las jóvenes, entre nosotros, como ancianos, como hermanos, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cuál es el atributo de la palabra de Dios? Que justamente Pablo le dice a Timoteo. Viva y eficaz. Es viva y eficaz, pero le dice, es útil. Para enseñar, para instruir en justicia. Para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Que el hombre sea preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Hermano, usted es una estrellita aquí con una estrella. Exacto. Entonces, hermanos, debemos aprender. No podemos enseñar lo que nosotros sabemos. ¿Cómo podemos enseñar de Cristo si nosotros no sabemos de Cristo? Así que es importante que nosotros podamos instruirnos. Tenemos en nuestras manos la palabra, dice, profética más segura.
Así que, hermanos, no hay excusas. El segundo punto, en segundo lugar, dale, hermano. Perdón, hermano. ¿Sabes qué pasa? Que leyendo eso en el original, Tito 2, Sí, sobre los ancianos, sí. mira lo que dice con respecto al tema de ser sobrios. Dice que seas prudente y seas cauto a la hora de pensar. La palabra serios dice que seas honesto. La palabra prudente que dice que seas de una mente sana y que te sepas dominar a ti mismo. ¿Sabes? O sea que Prudente Hay- es callar. hay una aplicación que se llama la Reina Valera Strong. Ya. Hermanos amados, gracias, hermano Patricio. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero hermanos, por lo que hemos leído, no hemos ido al original, tal vez no estamos leyendo el Strong, pero sí entendemos cuál es la idea. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, puede estudiar independientemente cuál es la etimología de la palabra y qué realmente quiere decir. Porque una palabra puede decir que seas prudente. Ok, pero ¿qué quiere decir prudente? Pum, 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 pum. Ajá, prudente quiere decir que no hable cualquier barbaridad, que sea cauto para hablar, que sea amoroso. Hermanos, recuerden que no estamos haciendo un estudio exhaustivo de Tito, porque cuando nosotros prediquemos Tito, seguramente vamos a ir verso por verso explicando justamente estas situaciones. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan entender, que había una obligación de enseñanza mutua entre hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, por supuesto. Por supuesto. Ahora, pero en segundo lugar, teniendo claro que el discipulado se basa en la enseñanza de las Escrituras, debemos pasar a la enseñanza en nuestras propias vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras vidas deben ser un ejemplo. Nosotros no estamos leyendo domingo a domingo las fábulas de Esopo. Nosotros no leemos domingo a domingo cuentos célebres. Hermanos, nosotros estamos siendo instruidos de qué manera debemos vivir. Esa es la instrucción, cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces, esto se tiene que reflejar en nuestras vidas. Es como si Tito capítulo 2 estuviera lleno de requisitos necesarios, indispensables para la vida de cada creyente. Y ahí sí entra lo que tú decías, por ejemplo. ¿Qué significa? La Biblia me dice de que yo debo vivir prudentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea, obviamente, a las hermanas, a las ancianas les dice no sean buenas para el copete. Pero muy posiblemente había hermanitos que eran buenos también. ¿Pero qué quiere decir buenos para el copete? Y a veces el hermano Daniel explicaba muy bien esto, que a veces nosotros satanizamos el vino. En la Biblia se tomaba vino. Sí, pero sí. Lo que sí está prohibido en la Biblia es que uno sea, pero alcohólico, por decirlo así, que ya se dé una copita de vino, un vasito de cerveza alguna vez. Eso no es algo mal. Alguna vez, hermano, no vayan, yo los veo así anotando a un vasito de cerveza, no me vayan a levantar la mano y decir, hermano, ¿qué vinito nos estás aconsejando? No, hermanos, respiren, esa es la enseñanza. Entonces, hermanos, tenemos que respaldar nuestras palabras, nuestra enseñanza con un ejemplo de vida. No podemos enseñar cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos o que no tenemos el interés de cumplir. Es por eso que muchas veces nuestra enseñanza se hace vacía, se hace hueca. Dicen, otra vez, con lo mismo. Muchas veces pasa esto. En otras palabras, tenemos que respaldar lo que decimos con lo que hacemos y cómo vivimos. Esto es súper importante. Enseñanza sí, pero la enseñanza es ¿para qué? Hermanos, yo he comenzado a estudiar sueco. Ahora no hablo tan bien, pero por lo menos me dejo entender. Eso quiere decir que en mi proceso del hablar sueco he aprendido. ¿Aquí alguien tiene una profesión? ¿Alguien que tenga alguna profesión? Sí, hermanos. El Señor me ha puesto en una iglesia. Por eso los diezmos un poquito. Hermanos, no, yo creo el Señor me ha puesto en una iglesia de pobres. Tráiganos los Hermanos,
Si alguien tiene una profesión, ¿qué es lo que digo? O sea, todos Oficio entendemos tenemos, esto. oficio. Ok, yo quiero ser ingeniero. No voy a comenzar, ajá, yo tengo ideas geniales para ser. No, yo tengo que seguir un proceso hasta que un día me dan mi cartón y me dicen, ok, tú eres ingeniero, ahora puedes ir y construir puentes, casas o lo que sea. Pero es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos constantemente, lastimosamente, en este proceso que nosotros estamos. No vamos a dejar de aprender. El título nos los van a dar allá en la presencia del Señor. Nos van a decir, bienvenido, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí, hermanos. Pero mientras tanto, constantemente, tengo 53 años, hermanos, y sigo aprendiendo, y sigo aprendiendo, y sigo chocándome la cabeza, porque muchas veces cometo muchísimos errores. Entonces, hermanos, no hay un tiempo para dejar de aprender. Pero nuestras vidas, otra vez, en el cristianismo, nuestras vidas deben dar evidencia de que nosotros hemos sido transformados por la palabra. Y nosotros poder hablar y aconsejar a los jóvenes, a las generaciones, a los hermanos, a las hermanas, sabiendo de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, y aquí vemos, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Y es un tema de carácter. Dice, sean sobrios, sean prudentes al hablar, sean sanos en la fe, tengan amor, tengan paciencia, no sean dados al vino, dice, no sean calumniadores. Y es un tema de carácter. Eso, ¿cómo dejo de ser calumniador? Dejando de hablar de los hermanos. Y eso es práctico. No es simplemente un conocimiento teórico. Ajá, no voy a ser calumniador. Pero hermano, no sabes la hermanita. No. Eso debe ser práctico. Eso debe ser práctico. Es decir, cada grupo de personas, porque acuérdense, si nosotros vamos un poquito más arriba, Pablo le manda a un pastor, joven pastor, a instruir, a reacomodar todo lo que estaba funcionando mal. Le dice, tienes que hacer esto y esto. Hermanos, somos un grupo de personas que tiene que encarnar en su propia vida el evangelio, la transformación que Dios ha hecho con sus propias vidas, de manera que cada uno de nosotros pueda ser un testimonio vivo de la obra de Cristo. Cada uno de nosotros. El discipulado necesita nuestras vidas. Tenemos que ser no solamente buenos explicando la palabra, debemos ser buenos viviendo la palabra. Amén. Entonces, en tercer lugar, tercer punto, el discípulo bíblico se cultiva en la iglesia. El discípulo bíblico se cultiva en la iglesia. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero la Biblia no entiende en ninguna de sus partes un cristiano o un discípulo de Cristo fuera de la iglesia. Otra vez, la Biblia no enseña de cristianos solitarios. Ese era el llanero solitario. El cristiano solitario no existe, hermanos. No existe. Hoy en día encontramos gente llamándose cristianos que no tiene la más mínima intención de congregarse. No le da la importancia ni la relevancia que tiene la iglesia. Entonces, hermanos, hoy en día hay miles de cristianos, o por lo menos cristianos de nombre, que se quedan en sus casas, porque es más fácil quedarse en casa. Es más, muchos agarran y dicen, pero yo me escucho los domingos, me escucho 3, 4 prédicas, canto y alabo al Señor. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia no hay una imagen de un cristiano sin iglesia. Y volvemos a lo que hemos hablado anteriormente. Todo esto es un círculo, hermano. Es un conjunto de cosas. No es, primero cumplo esta, después esta otra. Puedo saltar esta porque puedo volver a esta. Es un conjunto de todas las cosas para que nosotros podamos ser parte de una iglesia que dé marcas de una iglesia saludable. Entonces, hermanos, es justamente cuando nosotros leemos este capítulo 2 o leemos todo Tito, ese es el contexto de Tito. Es una carta, por supuesto, inspirada por Dios. Hermanos, si me cierran la puerta, por favor. Pero así, con violencia.
o átenme a los niños por ahí o ciérrenme la puerta con violencia, una de dos. Si los atamos con violencia a los niños. Ah, también funciona. Ya, hermano. Entonces, decíamos que la carta de Pablo a Tito es una carta pastoral, inspirada, por supuesto, por el Espíritu Santo, donde Pablo le dice a Tito, un joven líder de la iglesia, de una iglesia conflictiva, por supuesto, que acabe con las discusiones, con las disensiones de la iglesia y que busque líderes calificados que corrija lo deficiente, le dice. Entonces es por eso que en el contexto de la iglesia, que claramente vemos que en el contexto de la iglesia se iban a dar todas estas cosas. Y es por eso, hermanos, que este tercer punto es importante. Yo no puedo llamarme cristiano si no tengo el interés de relacionarme con personas, con hermanos, cristianos, con hermanos, los cuales puedan corregir las cosas que yo tengo, con hermanos a los cuales yo también pueda corregir bíblicamente muchas cosas que tienen. Estamos para eso. Acuérdense que hemos hablado de la disciplina bíblica, y la disciplina bíblica, hermanos, no se refiere simplemente, hermanito pecador, fuera de la... No, no es así. No es así. La disciplina bíblica es correctiva también. Hermano, hermana, yo creo que esta actitud no está bien. Sí, hermano, perdón, no me había dado cuenta. Esa es la actitud. Entonces, hermanos, vamos a ver ciertos detalles. El discipulado es para todo el mundo, y esto es importante. Es para todo el mundo. Nadie puede excluirse de ser enseñado, de ser discipulado. No es opcional. En el caso del liderazgo que vamos a ver, sí, ahí sí es selectivo, pero todos nosotros debemos estar dispuestos a discipular y a ser discípulos. Cuando vemos en estos versículos como Pablo le dice, mira, Tito, nadie se va a quedar fuera, nadie se queda fuera. Dile a los hermanos mayores, dile a las hermanas ancianas, dile a los jóvenes, dile a todos los miembros de la iglesia. No es simplemente, y esto es importante, el discipular no es simplemente un trabajo de los líderes, de los pastores, de los que están al frente, sino como vemos aquí, vemos que es un trabajo conjunto de toda la iglesia. Hermanos, nosotros por la gracia del Señor somos ahora pocos. Dios mediante, Dios permita que podamos crecer. Y si Dios no lo quiere, bueno, vamos a seguir siendo nosotros. Pero aquí uno se puede dar cuenta, falta el hermano Víctor, la hermana Milagros. Y podemos vernos. Es más, cuando ustedes están durmiendo, yo los veo. Los veo, hermanos, veo sus expresiones desde acá. Entonces es fácil, pero imagínense que fuéramos una iglesia de 200, 300 personas. Ya es difícil poder tener un contacto más íntimo entre nosotros. Y es por eso que el discipulado se ejerce en la iglesia por todos aquellos que están comprometidos en la iglesia. Y esto es importante que nosotros podamos entender, porque a veces tenemos ese pensamiento católico romano, que es el papa, es el sacerdote, el curita, quien da todo, y uno agarra y dice, bueno, amén, y blum, sale volando. No, nosotros no somos así. Ahora, en cuarto lugar, el discipulado bíblico es un discipulado que se vive en el mundo. Hermanos, alguna vez me han escuchado decir esto: acá todos nos vemos preciosos, nos vemos súper santos. Hermanos, si tuviera esas cámaras, todos nos vemos así con una aureolita, y hermanos, nos vemos magníficos. Pero el detalle es cómo nos vemos el lunes por la mañana, el miércoles que ya estamos cansando, el viernes que ya llegamos así, ya con las últimas fuerzas para terminar nuestro trabajo. Esto se debe ver en el mundo. Se cultiva, por supuesto, en la iglesia, pero se entrena en el mundo, se practica en el mundo. Están en contra. Prudentes. Están en contra. Sean prudentes. ¿Dónde está la palabra? Así es. Entonces, hermanos, no queremos, lo que nosotros no debemos ni queremos es crear guetos evangélicos. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos a Rinkeby, hermanos, eso parece una ciudad extraña, apartada, fuera de Suecia. Sí.
Y esos son guetos, son lugares donde se ha metido gente de la misma cultura, las mismas creencias, mismas costumbres de ahí. Sí. Hermanos, nosotros no estamos para, hermanos, ¿alguien conoce una iglesia, a una escuela cristiana, universidad cristiana? ¿Alguien ha ido a algún restaurante cristiano, hermanos? Nosotros no estamos para eso. Sí, súper, si nuestros hijos, entre comillas, estudian en una iglesia o en una escuela cristiana, pero no es el propósito, sino el propósito es salir al mundo y reflejar la imagen de Cristo al mundo. Ese es el discipulado. Ir y hacer discípulos. Ese era el mandato del Señor Jesús. Y antes de eso, Él dice que se predicará la palabra de Dios en Judea, saliendo un poquito más allá, Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito. Y tal vez nosotros somos lo último de la tierra, hermanos, pero el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Entonces, hermanos, tenemos una labor. En quinto lugar, es muy importante lo que voy a decir. El discípulo bíblico es un discípulo que se centra en el Evangelio. Hermanos, esto es súper importante. No podemos basar el discipulado bíblico fuera del Evangelio. Cuando nosotros entendemos, y la tercera clase, si no me equivoco, la segunda o tercera clase hablábamos del Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? La segunda clase. ¿Qué era el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio debía impactar nuestras vidas? Y cuando nosotros decimos Evangelio, estamos diciendo Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena noticia para un mundo sumido en pecado. Cristo es la buena noticia. Y nosotros somos aquellos portavoces del Evangelio. Así que cada vez que nosotros vayamos a predicar el Evangelio, debemos saber claramente qué estamos predicando. Y otra vez, hermanos, en una ocasión alguien me quiso evangelizar allá en el tren. Lastimosamente la persona salió así, volando. Y era una persona que yo tenía contacto por la escuela de mis hijas. Nunca más me volvió a hablar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no sabemos, la Biblia nos dice que cuando se nos demande, nosotros debemos dar respuesta de nuestra fe, respuesta de qué creemos. Y es por eso que es importante que nosotros podamos entender qué es el Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que vino a hacer a esta tierra? ¿Y por qué yo hoy me digo discípulo de Cristo? Me digo cristiano, me digo creyente. Entonces, hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Tenemos tiempo todavía? Creo que sí. ¿Algo? Nada. Gracias, hermanos. Muy amables. Voy a pasar al segundo punto, lo voy a hacer rápido, porque esto lo vamos a ver en extenso con el pastor Jorge, me imagino. Pero quiero dar ciertas pautas, simplemente. Una iglesia saludable es una iglesia de verdaderos discípulos y es una iglesia donde hay líderes fieles. Si queremos una iglesia saludable y sana, es importante que tengamos líderes fieles a la palabra de Dios. También voy a plantear una pregunta. ¿Quién puede ser un líder espiritual? Entonces, en primer lugar, ¿quién puede ser un líder espiritual? La respuesta es no cualquier persona. No. Todos debemos y podemos ser discípulos. Pero un líder espiritual no es cualquier persona, no puede ser cualquier persona. Y vamos a seguir en la carta de Tito. Y vamos al capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 9, hermanos. Y ahí está, primera Tito. Yo creo que sí tiene primera Tito. Hermano, perdón, Tito. Tito en su primer capítulo, así era. Tito 1. Tito 1, versículo 5. Hermanos, no me confundan, por favor. A los 52 años yo estaba pilas, ahora que cumplí 53, se me confunden las cosas.
Versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Claro. No cumplo los requisitos. Claro, no. Lo cumplimos. No, don José, deje el vino. Deja el vino. Deja el vino y ahí hablamos. Estos son los requisitos bíblicos, apostólicos, para que alguien pueda ser un líder espiritual en una iglesia. ¿Ok? Si me permiten decirlo, creo que es uno de los grandes males de la iglesia de hoy. El tener líderes que no cumplen estos requisitos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos basamos más en el carisma. ¡Wow! ¡Qué hombre más carismático! No, hermanito, tú hablas bien. ¿Qué eras? Vendedor. Ok, sí, pasas como pastor. Hermanos, muchas veces pasa eso. Que hay hombres que son carismáticos, que uno los escucha y dice, ¡wow! ¡Qué lindo! Y uno sale súper contento. No le han predicado la palabra de Dios, pero uno sale súper contento. Sale, yo soy el superhombre, todo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no es así. Si nosotros nos damos cuenta, no podemos confundir la habilidad de hablar con ser irreprensible. Y aquí quiero dar simplemente algunos puntos para poder entender un poquito mejor esto. Irreprensible no quiere decir perfecto. Entonces nadie podría ser un líder espiritual, nadie podría ser un pastor, nadie podría fungir como anciano o como diácono, nadie. Si la palabra irreprensible fuera perfecto, nadie podría estar calificado para esto. Ser irreprensible quiere decir que no se pueda sostener ningún tipo de acusación grave contra esta persona, contra este candidato, pero que sí sea una persona de comprobada reputación. Como intachable, por decirlo así. Como... Sí, o sea, que no sea algo sin grave. mancha, sí, ¿Me claro. entienden? Que no sea algo grave delante de la sociedad. Que no venga alguien y diga, este pastor, pero si yo lo conozco, es un engañador. Dale, Hermano, mira, en lo original dice que nadie te puede acusar con el dedo. Y yo recuerdo que donde nos congregábamos antes, hubieron muchas acusaciones con muchos dedos hacia el que era nuestro pastor. Y yo no pude verlo, no quise verlo, pero si tú te das cuenta por esto, ya desde ahí ya podríamos empezar a descartar, discernir si cumple con los requisitos. Cumple o no cumple. La idea es que nadie te pueda acusar y decir, oiga, usted... Sí, o sea, tu esposa te puede decir, pero este es un renegón. Ok, ya, mi amor, pasa. Que no sea algo fuerte, algo que la gente pueda decir, no, pero yo lo conozco, tiene otra mujer, yo lo he visto en otro lugar. Y más adelante dice, marido de una sola mujer. Ahora, no quiere decir que un soltero no pueda ser pastor. Eso también tengo que reconocer. O un viudo pueda ser pastor. La esperanza de un soltero es que en algún momento se case, que sería lo normal. Ahora, lo que quiere decir, primero digo lo que no quiere decir, y ahora lo que quiere decir es que si un hombre es casado, que no haya ninguna duda sobre su fidelidad, que no haya ninguna duda de que ese hombre, cuando se está presentando para ser pastor, para ser líder, para ser diácono, tenga alguna duda. No, posiblemente este hombre no es fiel a su esposa. Ahora, otra cosa. En ese aspecto debe haber una reconocida integridad sexual. Hermanos, yo tengo que reconocer, yo vi a una sola persona, pero es evidente, era demasiado evidente que esta persona, y no voy a decir nombres, ni lo conoce, que era demasiado evidente cómo miraba con esa malicia, con ese morbo a las mujeres. Y lastimosamente era
entre comillas, un líder. Y lastimosamente, hermanos, si nosotros nos ponemos en este punto, muchos de los ministerios caen justamente por esta situación. Muchos de los ministerios caen por esta situación y por la falta de cuidado y de aprendizaje de esto. ¿Entiende? Una consulta, hermano Roberto, que se refiere a una mujer, por ejemplo, si una persona se casó, después se divorció, se volvió a casar, ¿cumple el perfil del líder espiritual? En este aspecto, hermano, si tú no conoces, o sea, Pero le pregunto, este es mi criterio, una porque consulta. no dice precisamente, no habla en específico de eso, porque seguramente en ese tiempo no era tan común como ahora. Pero muchas veces nosotros hemos cometido pecados bien escandalosos cuando no conocíamos a Dios, muy posiblemente. Y han podido haber muchas circunstancias que han hecho de que exactamente hoy estamos viviendo con nuestra segunda o incluso tercera mujer. Pero el detalle es de que ahora, hoy, desde que yo te llamo creyente, cristiano, discípulo de Cristo, haya una integridad sexual primeramente en ti y haya una fidelidad comprobada con tu esposa. Independientemente haya tenido matrimonios anteriores, esa es la pregunta. Independientemente, Ya. pienso yo, no sé, hermanos, No, ahí esa es una pregunta bastante complicada realmente, es una pregunta bastante complicada. Yo conozco hermanos que cuando no conocían al Señor habían tenido esposa, se habían casado, es más, habían tenido hijos, pero por diferentes circunstancias, incluso ellos siendo culpables, habían roto su matrimonio. Claro, porque de Pero el hecho- Señor los llamó a salvación, los llamó, y después de mucho tiempo, un tiempo bastante prudente, ellos conocieron a otra persona, se casaron otra vez, formaron una familia y creyeron en el Señor. Y ahí es, según mi criterio, es otro cantar. No sé qué es lo que dicen los hermanos, qué es lo que piensan. Hay pastores, yo he visto pastores muy buenos ahora la palabra del Señor, que han sido divorciados, unos por la primera esposa que no quería saber nada del Señor, había siempre ese roce, entonces, y el que decidió ser, en este caso el Señor, pues el pastor se volvió a casar y todo. Y mi pregunta es ahí, que tú dices, hermano, que el hombre que hay muchos pastores que pues hacen, en este caso cometen el error o el pecado del adulterio, de una u otra cosa. Todos, sin excepción, están expuestos. Hay grandes hombres de Dios que han caído cuando han caído, porque el pecado, el enemigo, el diablo es astuto, mentiroso y va. Son nosotros que nos toca escuchar la palabra de Dios de alguien que está enfrente, somos los que tenemos que estar discipulados con todo y de ver si el hermano, en este caso sea el pastor, está en eso y si la congregación está en el mismo sentido espiritual, van a hacer para ayudar, para hacerlo ver en el pecado que está o lo que está haciendo, lo que están viendo. Pero como dice el hermano Patricio, todos apuntan, es que esto, es que el otro, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y si él no tiene a alguien con quien abrirse y toda la congregación igual le acusa, sin antes a confrontar y dar un consejo, ayudar, ahí es un error de nosotros. En este sentido, hermano, yo te voy a responder en algo que es bien claro. Antes de esta clase hemos hablado de la membresía. Y estamos viendo claramente cómo la membresía de alguna manera debe estar involucrada en este tipo de situaciones. Ok, el hermano Patricio, un líder de la iglesia, y resulta que el hermano Alexis lo vio el día de ayer cenando a las 8 de la noche con una señora que no era su esposa. Entonces va, lo confronta y le dice, oye hermano, yo te vi ayer con alguien que no era tu esposa, no lo veo propio. Entonces el hermano le dirá, no hermano, era mi prima, era no sé, era mi hermana, era alguien que casualmente la vi. Hermano, eso no lo puedes hacer. Entonces el hermano que agarra, dice, no sé, hermano Roberto, hermano Daniel, yo lo vi así y el hermano me dio esta explicación. Okay. Entonces hay cierta alerta en la vida del hermano Patricio. Yo les voy a dar un ejemplo muy, muy puntual. Alguien decía,
de que se había visto al pastor con una jovencita en un restaurante, tomando a las 12 del mediodía un café o algo así. Entonces una hermana que lo vio, a Roy dijo, avisó. Entonces a Roy lo confrontaron, la iglesia lo confrontó, los miembros lo confrontaron. Hermano, la hermana Laura fue la que te vio en el restaurante. ¿Qué estabas haciendo ahí? Entonces el pastor dijo, hermanos, yo estaba hablando, la hermana me contactó para poder solucionar este problema, porque ella tenía problemas con su pareja. Hermano, ¿por qué no fuiste con tu esposa? ¿Por qué no fuiste con tu esposa? ¿Por qué te citaste con ella, con esta jovencita, a solas? Con otro lugar que no sea un restaurante. No, hermano. Definitivamente ese es el detalle. Es un lugar donde nadie te vea. Eso quiere decir, hermano. Es un lugar donde nadie te vea. Pon un ojito de encima de la mujer. Ya. El detalle es este. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia cogió a la chica y la chica efectivamente Tenía un problema. ratificó lo que el pastor había dicho. Sí. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Las hermanitas las voy a separar como a las dos hermanitas de ahí atrás también. Mire, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Le dijeron, pastor, lo que tú has hecho no está bien. No está bien. Por tanto, nosotros como congregación hemos decidido que por un tiempo te sientes, no puedas predicar. Entonces el pastor humildemente dijo, hermanos, está bien. Dios sabe en mi corazón que yo no tenía ninguna mala intención, pero sí me doy cuenta que hice mal. Él se sentó, estuvo como 3 meses sin poder predicar. Entonces la iglesia, la membresía se volvió a juntar y dijeron, hermanos, tenemos que tratar el caso del pastor. ¿Qué piensa? Ok, el pastor ha mostrado fidelidad, ningún tipo de rebeldía, nada. Ok, puede proseguir con las labores tal cual. Ahora, hermanos, otra cosa totalmente diferente, y perdón que me alargue en esto. Otra cosa totalmente diferente es de que, voy a poner mi caso así para no incomodar a nadie. Que resulte de que yo soy pastor de la iglesia y venga una mujer, entre y me diga, ¿y cómo eres pastor? Si tú estabas en la cama anoche conmigo y tienes tu mujer y esto y el otro, ¿y cómo así? Hermanos, ahí no podemos decir, hermanos, hay que ver las circunstancias. Y ahí voy a la pregunta. ¿Qué circunstancias? Yo puedo decir, hermanos, discúlpeme, pero mi esposa no es la esposa que yo quería. Realmente no me hace feliz y es por eso que yo he tenido que buscar otra alternativa. Y claro, muchos dirán, ay no, sí hermano, yo te entiendo porque es mi caso y todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos estar concentrados en buscar la belleza de la novia de Cristo. Entonces, agarrar la iglesia, reunirse y decir, hermano Roberto, tú no puedes volver a predicar el evangelio, por lo menos en esta iglesia. Lastimosamente, tú tenías la palabra de Dios y este es un pecado escandaloso. Este es un pecado escandaloso. No es que, le ha gritado a su esposa o ha maltratado a su niño. No, es algo escandaloso, probado por toda la congregación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber división en la iglesia. De muchos decir, no, sí, que se siente y un tiempo y después vuelva. Pero muchos dirán, pero ¿cómo lo van a dejar predicar si ese es un adúltero? Entonces, nosotros debemos buscar, hermanos, siempre la belleza de la novia de Cristo, de la iglesia. Entonces, en el caso, cuando las cosas sean así de duras, lo más prudente es sentar al pastor, no sé por cuánto tiempo, hasta que Dios restituya realmente, pero al final de cuentas, tal vez nunca más va a poder pastorear esa iglesia. Lo importante es que él se conserve como creyente y él pueda continuar, se arrepienta de su pecado y él pueda continuar. El Señor ofrece perdón, por supuesto, pero muchas veces no necesariamente se va a tener que restituir en la posición que tiene. Claro, ¿Por qué? porque tiene que predicar con el Porque ejemplo. es una predicación Con el ejemplo de conducta. con el ejemplo, digámoslo así.
hermano. Okay. No, recuerdo el caso de Jimmy Swaggart. Cuando descubrieron a Jimmy Swaggart saliendo de un prostíbulo, este hombre se arrepintió genuinamente. Y algo que aprendí ese día fue que uno no puede ver al pastor sino ver a Cristo, porque el pastor es igual que nosotros, ¿no? Pero lo que pasó fue que esta iglesia nunca más volvió a ser igual, y mucha gente se fue de la iglesia y se terminó este ministerio de cierta manera. Entonces te das cuenta que esa iglesia muchas veces estaba allí porque el pastor predicaba súper bien, porque el pastor era un buen hombre, y cuando cayó la iglesia desapareció. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y miren, si ustedes siguen en la trayectoria después de ese pecado, Jimmy Swaggart intentó pastorear otros lugares, nunca pudo. Y hermanos, hasta que él al último se sentó y entendió que el Señor, digámoslo así, había quitado su ministerio, su gracia Su mano, delante su de él en base al ministerio, porque sí, realmente fue un ministerio muy grande. Él escribió libros, escribió muchos tratados pequeños de mucha bendición. Yo leí mucho de eso. Pero es así, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Dios sigue siendo Dios, y Dios no baja sus expectativas con respecto al pecado. Cada pecado debe tener una consecuencia, y efectivamente una de las responsabilidades, otra vez reitero, como iglesia, porque aquí, hermanos, el que se para acá no es el superhombre, el superpoderoso, el super santo, el que prácticamente levita y no camina. No es así, hermanos. Todos dependemos de la gracia de Dios. Todos dependemos de la gracia de Dios. Amén. Y hermanos, todos como un cuerpo, como esa iglesia, como esa parte del cuerpo de Cristo, estamos con la obligación y el deber de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí me dejo entender? Estamos con esa obligación. Ok, hermano, ¿sabes qué? He visto que lo que has hecho con tu esposa no ha estado bien. Hermano, considera. Es tu ayuda idónea, es lo que Dios te ha dado, es tu compañera, es tu complemento. Considera. Y hermanos, debe haber una actitud clara en nosotros de poder ser enseñados, una actitud humilde. Hermanos, el tiempo se nos va y el hermano Daniel nos anda metiendo al pequeño para que ya terminemos. Sí, hermano, ya Yo entendimos quisiera decir algo, hermano. entendimos la segunda. Hermano, siga. No solamente que es verdad que dijo usted, cuando uno peca pierde la gracia de Dios, como lo hizo Saúl, perdió la gracia cuando él buscó a una divina, y a los ojos de Dios se irritó y lo castigó por dudar de él, que él no tenía por qué hacer eso. Pero pensemos en lo que decíamos la anterior semana con respecto a la disciplina. Cada disciplina debe ser tratada individualmente. No podemos tener un estándar, como decíamos, ¿no? Has pecado, has mentido, 5 Padres Nuestros, 10 Ave Marías. No es así. No podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, segundo, hermanos, lo primero es esto, creo que ha quedado claro. Ahora, un pequeñito detalle, dice que tenga a los hijos creyentes, y ahí sí me valdría que puedas buscar lo que dice realmente, porque hermanos, una cosa, yo no puedo garantizar que mis hijos sean creyentes, solo lo puede hacer Dios. No voy a decir mucho, pero es mejor leerlo tal vez como hijos fieles o hijos obedientes, porque ¿qué padre o madre puede garantizar la salvación de sus hijos? Ninguno, hermanos. Dios usa a los padres creyentes como principal medio de gracia para poder salvar a sus hijos, para poder predicar a sus hijos. Pero eso no garantiza. Yo conozco muchísimos padres piadosos, padres cristianos, que lastimosamente sus hijos no siguen el mismo camino. Y es así. Ahora, hermanos, otra vez recapitulando ya para terminar, hermanos, porque si no, primero, el hombre en quien cae la responsabilidad del liderazgo debe ser un hombre de comprobada rectitud, digámoslo así. Segundo, si notamos en los requisitos que acabamos de leer, los requisitos mayormente, hermanos, son de carácter. ¿Qué quiero decir? O sea, si yo puedo pensar en que, los hermanitos, sí, ese hermano cuando habla, yo le entiendo, y esto y el otro. Lo puedo hacer, hermanos, lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que pasa?
Si nosotros vemos otra vez Tito, capítulo 1, vemos que aquel que quiera ser pastor, y Timoteo lo dice de otra manera, dice, buena cosa desea, pero, y casi menciona los mismos requisitos. Entonces, debe tener un carácter probado. Porque muchos pueden ser, otra vez les digo, buenos expositores, pero con un carácter, con una vida realmente que no cumple los requisitos que dice la palabra de Dios. Ok. Y en tercero, Pablo le dice a Tito que sea apto para enseñar, que sea retenedor de la palabra y fiel. Hermanos, hay muchos hermanos que pueden ser fieles, pero no todos pueden enseñar, no todos pueden transmitir la palabra de Dios. Y eso creo está claro. Hay muchos hermanos que conocen bastante la palabra del Señor, pero les cuesta transmitir esto. Hermanos, quisiera decir mucho más, pero... la palabra creyente aquí es pistos y determina que el chico sea digno de confianza, que se pueda confiar en el muchacho. Que se pueda confiar en el muchacho. Entonces, así podemos traducirlo como creyentes, que se pueda confiar en el muchacho, que sea alguien que te obedezca, papá, que te obedezca mínimamente, que no esté en rebeldías ni nada. Eso es lo que dice. Hermanos, entonces, en los tiempos de la Reforma, los hermanos decían que estos hermanos sean hermanos dotados. ¿Qué quería decir eso? O sea, en la iglesia, la membresía decía, miren, veo al hermano Alexis, veo al hermano Patricio, que son dotados, que son hombres que pueden enseñar la palabra de Dios, tienen esa aptitud. Pero ¿qué hacían? No decían, tiene la aptitud, pásele. No era así, sino tenían que probar realmente si ese hermano, o sea, cumplía primero con los requisitos de carácter y después podía enseñar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es importante. Así nosotros podemos cuidar la belleza de la imagen de Cristo. No nos olvidemos que uno de nuestros propósitos, nuestro principal propósito debería ser mantener la belleza y la sanidad de nuestra iglesia. Amén. De la iglesia de Cristo. Que Dios pueda derramar su espíritu para que su iglesia sea renovada, para que el mundo sea impactado por la predicación del evangelio. Porque simplemente el Espíritu Santo, hablando a través de hombres que amen a Dios, va a poder ser impactado. Y para que nosotros podamos entender que lo más importante es que el nombre de nuestro Dios sea honrado en el mundo. Amén. Hermanos amados, quisiera que me preguntaran, pero ya no me respondo preguntas, hermanos. Ya no respondo preguntas porque nos pasamos de tiempo, hermanos. Nos pasamos de tiempo.